La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del asilo, creando un juego de sombras sobre el suelo de linóleo desgastado. Era un lugar que en su esencia parecía diseñado para la tranquilidad, pero que más bien emanaba una melancolía palpable. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de tiempos pasados, un recordatorio de vidas que alguna vez fueron vibrantes y llenas de risas. Entre los residentes, los ecos de conversaciones apagadas y risas lejanas se entrelazaban con el sonido de sillas que se arrastraban y pasos lentos, marcando el ritmo de una existencia que se había vuelto monótona. En una de las habitaciones más alejadas se encontraba Rosa, una anciana de cabello canoso y ojos que aún conservaban un destello de curiosidad. Su vida había sido un viaje lleno de amor y sacrificio, pero tras la muerte de su esposo, la soledad se había convertido en su compañera constante. La decisión de sus hijos de dejarla en el asilo había sido un golpe devastador, un acto que, aunque disfrazado de pragmatismo, revelaba la fría realidad de su desinterés. Con cada día que pasaba, Rosa se debatía entre la tristeza y la lucha por encontrar un nuevo propósito en su vida. Sus hijos, Javier y Lucía, eran dos caras de la misma moneda. Javier, el mayor, había sido siempre el pragmático, el que tomaba decisiones basadas en lo que consideraba mejor para la familia, aunque eso significara sacrificar la felicidad de su madre. Lucía, por otro lado, era más emocional, pero su corazón estaba lleno de resentimiento, alimentado por años de sentirse eclipsada por la figura dominante de su hermano. Ambos habían llegado a un acuerdo tácito. La pensión de su madre sería el salvavidas que necesitaban en sus propias vidas, un recurso que preferían disfrutar en lugar de compartir. Mientras tanto, en el asilo, Rosa se encontraba en una búsqueda silenciosa. A menudo se sentaba en el jardín, observando a las flores que florecían a su alrededor. Era un espacio que, a pesar de su abandono, aún conservaba vida. Había un joven que trabajaba allí, Mateo, un chico de 25 años que había llegado al asilo buscando una nueva dirección tras haber fracasado en sus propios sueños. Su mirada, a menudo llena de tristeza, se iluminaba cuando hablaba con Rosa. Para él, ella representaba un vínculo con el pasado, una conexión con historias que lo hacían sentir más humano. En sus conversaciones, Rosa le contaba sobre su vida, sobre el amor que había compartido con su esposo y los sueños que habían construido juntos. Mateo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de vida. A medida que pasaban los días, la relación entre Rosa y Mateo se profundizaba. Él le traía libros, le leía pasajes de poesía y le contaba sobre sus propios fracasos. En esas charlas, Rosa encontró un sentido de pertenencia que había estado ausente desde la muerte de su esposo. A través de Mateo, comenzó a redescubrir su pasión por la pintura, una actividad que había dejado de lado durante años. Con cada trazo de su pincel sobre el lienzo, sentía que su alma se revitalizaba, que podía expresar lo que había guardado en su corazón. Sin embargo, la tensión en su familia no hacía más que crecer. Javier y Lucía, cada uno a su manera, comenzaban a resentir la conexión que Rosa había forjado con Mateo. Para Javier, era un recordatorio de que su madre aún tenía vida, que aún podía encontrar alegría. Lucía, por su parte, sentía que su madre se estaba alejando de ella, y eso la llenaba de celos. En una de esas visitas, Javier llegó al asilo con una actitud tensa, dispuesto a confrontar a su madre por su aparente felicidad. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?», preguntó, su tono cargado de reproche. «¿No te das cuenta de que este lugar es solo un refugio? No deberías estar tan cómoda». Rosa lo miró, sorprendida. «Javier, estoy tratando de encontrar algo de paz. Aquí hay vida, hay gente que me escucha. No es un refugio, es un lugar donde puedo ser yo misma». «¿Ser tú misma? Eso es ridículo. Estás aquí porque nosotros te dejamos. No puedes simplemente ignorar eso y hacer como si todo estuviera bien». Lucía, que había llegado un poco más tarde, se unió a la conversación. «Mamá,
¿No ves que esto es solo un juego? Ellos no se preocupan por ti. Solo quieren tu dinero. Te están utilizando. Rosa sintió que el aire se le escapaba. La discusión se intensificó y las palabras hirientes comenzaron a volar como cuchillos. En medio de la confrontación, Mateo apareció, sintiendo la tensión en el ambiente. Se acercó a Rosa y le tomó la mano con ternura, un gesto que sorprendió a los hijos. Rosa, no estás sola. Tienes amigos aquí, gente que te valora por lo que eres, no por lo que puedes darles, dijo Mateo con firmeza, mirando a Javier y Lucía. Tu madre merece ser feliz, y si eso significa encontrar un nuevo propósito aquí, entonces deberías apoyarla. La mirada de Javier se endureció. ¿Y tú quién te crees? Solo eres un empleado aquí. No tienes derecho a hablar de mi madre. Mateo, sin inmutarse, respondió. Soy alguien que se preocupa por ella, y eso es más de lo que ustedes han hecho en mucho tiempo. La tensión se volvió insoportable, y Rosa sintió que su corazón se rompía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía, que alguien veía su valor más allá de su pensión. En ese instante comprendió que la verdadera familia no siempre era la que compartía la sangre, sino aquella que ofrecía amor y apoyo incondicional. Con el tiempo, la relación entre Rosa y Mateo se volvió más profunda. Él la animaba a pintar, a expresar sus sentimientos a través del arte. Las tardes se llenaban de colores y risas, y Rosa comenzó a sentirse viva nuevamente. Cada pincelada era un acto de liberación, una forma de dejar atrás el dolor y la tristeza. En sus obras, comenzó a plasmar recuerdos de su infancia, momentos felices con su esposo y sueños que había dejado de lado. Mientras tanto, Javier y Lucía seguían luchando entre sí, cada uno tratando de ganar la aprobación de su madre a su manera. Pero Rosa se dio cuenta de que no podía dejar que su felicidad dependiera de la opinión de sus hijos. Un día, después de una intensa sesión de pintura, decidió que era hora de hacer un cambio. Llamó a Javier y Lucía para una reunión. «Quiero hablar con ustedes», comenzó Rosa con una voz firme. «He estado pensando mucho en nuestra familia y en lo que significa para mí. No puedo seguir viviendo en la sombra de sus decisiones. Quiero ser parte de sus vidas, pero no a expensas de mi propia felicidad». Javier la miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir con eso? Quiero que entiendan que mi vida no se detuvo con la muerte de papá. He encontrado nuevas pasiones, nuevas amistades. No necesito que me cuiden, necesito que me respeten». Lucía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Pero mamá, nos preocupamos por ti. No queremos que te sientas sola». «Y yo no me siento sola», respondió Rosa con una sonrisa. «He encontrado una nueva familia aquí. Mateo me ha ayudado a redescubrirme. Quiero que ustedes también encuentren su camino, pero no a costa de mi felicidad». La conversación se tornó intensa, pero Rosa se mantuvo firme. A medida que hablaba, sus hijos comenzaron a comprender que su madre no era solo una anciana a la que debían cuidar, sino una mujer con deseos y sueños que merecía ser escuchada. Con el tiempo, la relación entre Rosa y sus hijos comenzó a cambiar. Aunque todavía había tensiones, se dieron cuenta de que debían aprender a valorar a su madre como una persona, no solo como una fuente de ingresos. Javier comenzó a visitarla más a menudo, a escuchar sus historias y a compartir momentos juntos. Lucía, por su parte, se unió a las sesiones de pintura y comenzó a redescubrir su propia creatividad. A medida que la vida en el asilo transcurría, la conexión entre Rosa y Mateo se hacía más fuerte. Él se convirtió en su apoyo, su amigo y su confidente. Un día, mientras compartían una tarde de pintura, Mateo le confesó sus propios miedos y fracasos. «A veces siento que no tengo un propósito. Vine aquí buscando redención, pero no estoy seguro de haberlo encontrado». Rosa lo miró con comprensión. «Todos enfrentamos momentos difíciles, Mateo, pero a veces el propósito se encuentra en las conexiones que hacemos con los demás. Ayudarte a encontrar el tuyo me ha dado un nuevo sentido a mi vida». En ese instante, ambos comprendieron que su amistad era un refugio mutuo, un espacio donde podían ser vulnerables y encontrar consuelo.
La vida en el asilo, aunque a menudo melancólica, había comenzado a florecer con nuevas oportunidades. Rosa decidió organizar una exposición de sus pinturas en el asilo. Quería mostrar a sus hijos que su vida no había terminado, que aún podía crear belleza y significado. Con la ayuda de Mateo, prepararon la sala y colgaron las obras en las paredes, cada una contando una historia de amor, pérdida y redescubrimiento. El día de la exposición, Javier y Lucía llegaron con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Al ver las pinturas, se sintieron abrumados por la profundidad de las emociones que Rosa había plasmado en cada lienzo. Las imágenes de su infancia, de su esposo y de los momentos felices comenzaron a abrirles los ojos a la mujer que siempre había estado allí, pero que habían ignorado. «Mamá, esto es increíble», dijo Javier con la voz entrecortada. «No sabía que tenías tanto talento». Lucía, con lágrimas en los ojos, se acercó a su madre. «Lo siento, mamá. No te hemos visto por quien realmente eres». Rosa sonrió, sintiendo que las piezas de su vida comenzaban a encajar. «Siempre he sido yo, solo que había perdido la esperanza de que ustedes lo vieran. Pero ahora quiero que seamos una familia de nuevo, no solo por obligación, sino por amor». La exposición fue un éxito, y a partir de ese momento, la dinámica familiar comenzó a transformarse. Javier y Lucía aprendieron a valorar a su madre como una persona, no solo como una figura del pasado. Comenzaron a visitarla con más frecuencia, a involucrarse en su vida y a apoyarla en sus pasiones. Rosa, por su parte, se sintió más viva que nunca, rodeada de amor y comprensión. Mateo, viendo cómo la relación entre Rosa y sus hijos florecía, sintió que había encontrado su propio propósito. Había llegado al asilo buscando redención, y ahora sabía que su papel era ser un puente entre generaciones, un vínculo que podía ayudar a sanar viejas heridas. El tiempo pasó, y la vida en el asilo continuó su curso. Rosa, con su arte y su nueva familia, había encontrado un sentido renovado de propósito. Las tensiones familiares se habían disuelto, y aunque las cicatrices del pasado aún existían, habían aprendido a vivir con ellas, a construir un futuro juntos. A medida que los días se convertían en semanas, Rosa comprendió que el verdadero sentido de la familia no se medía por la sangre, sino por el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Había encontrado su lugar en el mundo, y aunque la soledad había sido una compañera en su camino, había aprendido a transformarla en una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. En la última exposición de su vida, Rosa presentó una serie de pinturas que reflejaban su viaje, desde la tristeza de la pérdida hasta la alegría del redescubrimiento. Cada obra era una celebración de la vida, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia un nuevo comienzo. Y así, en el asilo donde una vez se sintió abandonada, Rosa había encontrado no solo un hogar, sino una familia que la amaba y la valoraba por quien realmente era. En su corazón, sabía que el amor y el perdón eran las fuerzas más poderosas que existen, capaces de sanar incluso las heridas más profundas.